Las enfermedades neurodegenerativas son un grupo de padecimientos que tradicionalmente han sido descritos como desórdenes, con una pérdida selectiva de las neuronas con un involucro de distintos órganos dando lugar al cuadro clínico de cada patología. Por lo general, son patologías idiopáticas, progresivas y de inicio insidioso. Con el paso de los años y con el avance de las investigaciones sobre este tipo de enfermedades se han podido ir ampliando su definición, aunque aún no están bien establecidas. Este tipo de patologías no solo afectan al paciente en la esfera biológica o física, sino también en la esfera psicológica, ya que tienen consecuencias en la rutina diaria del paciente, sus relaciones interpersonales y el ámbito laboral en el que se desarrolla. El desarrollo de los síntomas en este tipo de patologías se va dando de manera gradual y progresiva. Al principio suelen afectar pequeñas acciones de la vida diaria, como al tratar de tomar un objeto, tratar de gesticular alguna oración o al tratar de vestirse o de escribir o caminar. Este tipo de manifestaciones clínicas son conocidas como apraxias, agnosias y ataxias. Las apraxias pueden definirse como la pérdida de la capacidad de realizar acciones como movimientos o gestos, aunque se tenga la intención y la capacidad física para hacerlos. Las agnosias se definen como la incapacidad de realizar o reconocer estímulos que se han aprendido previamente. Y por último, las ataxias se definen como la dificultad de coordinar movimientos, lo cual es una característica de las manifestaciones neurológicas. Según la Universidad de Cambridge, existen dos clasificaciones en las que se pueden agrupar este tipo de enfermedades. Una, según sus manifestaciones anatomoclínicas y por su neuropatología. La clasificación anatomoclínica dice que los síntomas clínicos están determinados por el área o el sistema que está afectado y se dividen de la siguiente manera. Número 1. Demencia, deterioro cognitivo y funciones cerebrales de alto orden. Estas afectan el hipocampo, corteza endoterrial, sistema límbico y áreas neocorticales. Las manifestaciones clínicas que se presentan son desórdenes en el habla y o en el comportamiento. La número 2, desórdenes del movimiento. Afectan los ganglios basales, el tálamo, la corteza cerebelosa, áreas motoras corticales y neuronas inferiores de la médula espinal. Se relaciona con enfermedades como Parkinson, Huntington, Corea, mioclonus, temblores, entre otras. Y las número 3, combinaciones. Se han visto que puede haber combinación de síntomas, sobre todo al inicio de la enfermedad. Por otro lado, la clasificación neuropatológica se basa en la siguiente. Número 1. Evaluación de la distribución anatómica, pérdida neuronal y cambios histopatológicos. Y la número 2. Evaluación de depósitos proteicos en el sistema nervioso central. Tomando en cuenta la epidemiología, la incidencia y prevalencia de este tipo de trastornos, podemos enlistar las 5 patologías más relevantes. Número 1. Alzheimer. Es la causa más frecuente de demencia en adultos mayores a 65 años, representando el 60 hasta el 70% de todas las demencias. Esta enfermedad neurodegenerativa se caracteriza principalmente por una pérdida de memoria inmediata y progresiva, aunque también se pierden otras capacidades y en general se da un deterioro cognitivo. Su manifestación clínica inicial es la incapacidad de la persona de adquirir nuevos recuerdos y puede ser confundida con estrés o la vejez. Actualmente es incurable. En la fisiopatología del Alzheimer, dos procesos degenerativos caracterizan esta patología. La amiloidogénesis, que corresponde a la formación de filamentos de péptido A-beta en forma de depósitos extracelulares, y la degeneración neurofibrilar, resultado de la agregación intraneuronal de filamentos de proteína tau patológica. También se ha descubierto mutaciones patológicas en el gen APP del cromosoma 21, en la región que codifica el péptido amiloide beta, así como en los genes de las presinilinas PS1, cromosoma 14, y PS2, cromosoma 1. PS1 y PS2 regulan el catabolismo del APP. En resumen, se puede decir que la enfermedad de Alzheimer es esencialmente el resultado de una disfunción del APP, que induce directamente ganancia o pérdida de la función o indirectamente la degeneración neurofibrilar.
Esta afecta sucesivamente a la región del hipocampo y a la corteza temporal en la fase subclínica, mientras que en las fases clínicas se ve afectada la corteza asociativa. Las neuronas colinérgicas parecen estar particularmente afectadas y en ellas se centran los tratamientos sustitutivos. En la epidemiología del Alzheimer, podemos ver que la edad de presentación en el 2% de la población mundial es de mayor de 65 años, y por cada 5 años aumenta más la probabilidad de padecer esta enfermedad. Afecta también al 25% de la población mundial mayor de 90 años. El género más afectado es el femenino, debido a su mayor longevidad. Realmente se ha visto mucha relevancia entre las diferentes culturas y la predisposición a padecer esta enfermedad, pero se cree que algunas culturas europeas y sobre todo las que viven en partes mediterráneas son más predisponentes en padecer esta enfermedad, y se cree que es debido a su dieta. La condición económica no tiene ninguna relevancia en padecer esta enfermedad, debido a que es una enfermedad que se ve influida más por factores genéticos que ambientales. El número de defunciones por año es de 841 por cada 100.000 habitantes en el año 2013. Número 2. Parkinson. En esta enfermedad neurodegenerativa debe sus manifestaciones clínicas a una pérdida de neuronas dopaminérgicas nigroestriadas, que característicamente se refleja en temblores cuando el paciente está en reposo, rigidez, bradicinesia y la alteración en los reflejos y en la marcha, y en casos avanzados podemos ver disfagia. Se ha visto que existe una fuerte asociación de depresión con la enfermedad de Parkinson, ya que esta enfermedad afecta de manera importante el desarrollo de la rutina del paciente, llegando a depender de muchos casos de una tercera persona para realizar sus actividades. En la fisiopatología del Parkinson es debido a la deficiencia de la dopamina en el cuerpo estriado que resulta de una degeneración neuronal, que afecta principalmente la zona compacta de la sustancia negra, el locus coeruleus y otras estructuras que contienen catecolaminas, sobre todo en los cuerpos de Lewis. Prácticamente, esta enfermedad consiste en la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la vía nigroestrial. La edad media de presentación es torno a los 55 años y la mayoría de los enfermos tienen entre 50 y 80 años de edad. La mayoría de estudios demuestran una discreta preponderancia en varones, o ninguna diferencia en cuanto a la prevalencia en el sexo. Algunos estudios relacionan la aparición de EP con habitantes de áreas rurales, uso de agua de pozo, granjas y exposición a herbicidas y pesticidas. Estudios epidemiológicos han encontrado que la EP es más prevalente en países industriales y áreas con industrias de aleación de acero duro y molinos de pulpa de madera. Su número de frecuencia al año es de 150 por cada 100.000 habitantes. Número 3. Esclerosis lateral amiotrófica. Enfermedad neurodegenerativa que suele aparecer en el adulto entre los 40 y 70 años. Es una enfermedad progresiva. En algunos casos, esta progresión puede ser muy rápida o lenta. Lo que se ve afectado en esta patología es la musculatura del paciente, ya que se va generando una atrofia de la musculatura y en etapas avanzadas se da una atrofia total y por siguiente la muerte del paciente. Otra característica importante de la enfermedad es que no afecta las funciones cognitivas del paciente. La causa de ELA es aún desconocida, pero se ha logrado entender su patogénesis, principalmente en el área de la genética, debido a mutaciones cromosómicas 3, 12 y 20. La mayoría de estas mutaciones son de fenotipo único, excepto por la ELA tipo 1, que es causada por una mutación en el superóxido dismutasa 1, o SOD1, aunque su mecanismo de acción aún no se ha identificado por completo. Es común que se presente entre las edades de 60 a 75 años. Existe una mayor prevalencia por el sexo masculino, pero a la edad de los 70 años la incidencia es la misma para ambos sexos. Existe una fuerte disposición en los habitantes de las islas de Guam. Su prevalencia es 50 veces mayor que en cualquier otra parte del mundo. Realmente no existen estudios que demuestren que la condición económica te haga predisponente para tener esta enfermedad, pero sí para tratarla, ya que suele ser un tratamiento costoso. El número de defunciones al año son de 3 por cada 100.000 habitantes. Número 4.
Esclerosis múltiple. Es una enfermedad neurodegenerativa crónica, autoinmune y progresiva, que afecta a la médula espinal y el cerebelo. Afecta principalmente a adultos jóvenes, principalmente a mujeres, y es considerada la primera causa de discapacidad no traumática. El cuadro clínico es muy variable de un paciente a otro. Puede ir desde una enfermedad con manifestaciones leves hasta una enfermedad rápidamente progresiva. Por lo general, se presenta como una patología sensitiva y motora, en una o más extremidades, aunque también puede presentar disartria, ataxia, diplopía, nistagmus y vértigo. En la antigüedad se creía que esta patología solo tenía afectación física, pero hoy en día se sabe que también hay involucro cognitivo. En la fisiopatología, el desarrollo de la esclerosis múltiple se debe a diferentes factores. Se ha demostrado la presencia de factores inmunes que ocasionan una etiología patológica clásica que consta de 3 características: gliosis, desmielinización e inflamación perivenosa. La mielina consta de proteínas que, cuando ésta es destruida, las proteínas se liberan y son reconocidas por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que van a activar el complejo receptor de las células T. En la esclerosis múltiple ocurre una disregulación inmunológica en los linfocitos T, que les permite reaccionar ante autoantígenos. Gracias a esta inmunoreactividad, los linfocitos T, mediante la integración con otras moléculas, logran adherirse a la membrana superficial para luego degradar el colágeno, matriz extracelular y fibronectina. Esto ocasionará la destrucción de los componentes de la mielina. Una vez ocurrido esto, se activarán otros mecanismos mediados por TH1 y TH2. Las respuestas TH1 son proinflamatorias, por medio de las citocinas interleucina 2, TNF e INF, que inhiben la respuesta de las citocinas secretadas por la TH2, que son antiinflamatorias, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 13, por lo que se ven efectos inflamatorios mediados por TH1. La liberación de citocinas inflamatorias activan a los macrófagos del sistema nervioso central, que fagocitarán la mielina, ocasionando la desmielinización. Como consecuencia de esto, el axón queda desprotegido, lo que produce un enlentecimiento del bloqueo de la conducción nerviosa. En la epidemiología, la edad promedio de presentación es a los 35 años. Las mujeres se ven más afectadas que los hombres en una relación 3:1. La esclerosis múltiple afecta aproximadamente a 2 millones de personas en el mundo. Prevalece en Norteamérica, Nueva Zelanda, Europa y Australia, con 590 casos por cada 100.000 habitantes. En Latinoamérica, la prevalencia es de 2 a 13 casos por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, la esclerosis múltiple tiene un costo anual de $10 billones por año. La enfermedad reduce 7 años de vida en promedio a las personas que la padecen, en comparación con la población general. El pico de mortalidad se encuentra entre los 54 y 66 años de edad. Se estiman de 3 a 10 muertes por cada 100.000 habitantes al año. Número 5. Enfermedad de Huntington. Es una enfermedad neurodegenerativa de herencia autosómica dominante que se caracteriza por alteraciones cognitivas, motoras, psiquiátricas progresivas. El inicio de la enfermedad se va determinado por el número de repeticiones que el paciente tenga del triplete CAG en su genoma, por lo que es muy variable de paciente a paciente. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, se caracteriza por movimientos involuntarios, movimientos faciales, marcha inestable, dificultad para el habla, alucinaciones y psicosis. Actualmente no existe una cura para la enfermedad ni algún tratamiento para detener la progresión de esta. En la fisiopatología es causada por una mutación en el gen huntingtina, ubicado en el cromosoma 4. Es una enfermedad autosómica dominante en la que existe una expansión en el triplete GAG de más de 34 veces en el gen HTT, que ocasiona una disfunción en las células, entre ellas incluidas las neuronas, y posteriormente las lleva a su muerte. Esta enfermedad afecta principalmente a los ganglios basales, específicamente el núcleo caudado, que es parte del cerebro encargada de la planificación y control de los movimientos. Como parte de la fisiopatología, el Huntington afecta la función de las mitocondrias, provocando una alteración a la sensibilidad del calcio, lo que provoca a su vez una modificación en la traducción de señales, dando el cuadro clínico clásico de la enfermedad.
La edad de presentación es entre los 35 y 55 años de edad. Afecta a ambos sexos por igual y no distingue entre grupos étnicos. Afecta aproximadamente a 8 por cada 100.000 habitantes en Europa, que el lugar es el más se presenta la enfermedad. En Estados Unidos, 30.000 personas padecen esta enfermedad aproximadamente. La enfermedad de Huntington no distingue entre clases sociales. La enfermedad de Huntington tiene un mal de pronóstico de vida, aproximadamente una esperanza de vida media de 15 a 20 años después de ser diagnosticado. La causa de defunción es la debilidad que ocasiona esta enfermedad, ocasionando predisposición a neumonías infecciosas, atragantamiento y falla cardíaca. Se estima 1 a 2 muertes por cada 100.000 habitantes al año. El conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas es de suma importancia para el profesional de la salud, ya que, como se vio a lo largo de este tema, son enfermedades que comparten características entre sí, y si bien no existe un tratamiento definitivo o cura para muchas de esas patologías, su manejo, expectativa y calidad de vida sí varía entre una enfermedad y otra. Es importante considerar el aspecto biológico, psicológico y social del paciente, ya que son enfermedades con un gran impacto psicológico, tanto como para el paciente como para los familiares o personas que lo acompañan en su enfermedad. En los últimos años se han realizado estudios para entender mejor la fisiopatología molecular sobre el origen de estas enfermedades. Si bien aún no es del todo conocida la fisiopatología en todas las enfermedades, sí hemos logrado obtener más conocimientos de algunos de ellos que nos pueden orientar hacia cómo tratar a los pacientes. Aún no existe cura para estas enfermedades, pero en algunas de ellas puede detenerse el deterioro cognitivo, sensorial y motor que éstas originan, para darle al paciente una mejor calidad de vida. Actualmente se continúa la investigación de estas enfermedades para lograr obtener un tratamiento curativo para las personas que padecen alguna de estas.